investigación en ciencias, vamos a tener diferentes tipos de investigación, ¿no? Una de ellas puede ser subjetiva, la cual en este caso vamos a trabajar también con base de datos. Entonces, a partir de los datos que se han obtenido, podemos ver un análisis, ¿no? Pero estos datos son provenientes de personas que ya han generado los datos antes. Puedes tener un solo base de datos y a partir de esta base de datos hacer el análisis o comparar dos bases de datos diferentes. Puedes utilizar datos de Lana, de Cernan, de INEI, de diferentes lugares puedes utilizar datos. La idea aquí es que siempre estamos hablando de datos, porque al final en ciencias necesitas hacer estadísticas y a partir de esas estadísticas vas a generar gráficos o tablas y a partir de estos gráficos o de estas tablas vas a generar las conclusiones. ¿Sí? Ahora, podemos describir, sí, dentro de los subjetivos también está la parte de la descriptiva. ¿Qué describimos? Características. En este caso, características observables. Por ejemplo, de una especie en un ecosistema. Dentro de ello podemos ver animales en un cultivo vegetal o algunas bacterias, hongos en un caldo de cultivo. ¿Bien? Para ello, para identificarlos, podríamos utilizar las claves dicotómicas. Luego de identificarlo, vamos a describir cuál es el proceso, qué es lo que está sucediendo en ellas. Igual, aquí se hace un análisis a partir de estos datos cualitativos, o sea, de estos datos observables. Bien, cuáles son los tipos de animales que hay, los tipos de especies, los tipos de colonias, etc. Dentro de las claves dicotómicas podemos ir determinando, por ejemplo, para las aves de los humedales, ¿no? Tendríamos un reino animalia, es un ave, tiene el pico largo, de repente el color blanco del pluma, vemos el tipo de pico, el tipo de pata, etc. Y podríamos determinar diferentes tipos de garzas. También tenemos la investigación experimental, en este caso de relación o de causa-efecto. En el caso de relación es similar a la regla de 3 simple en matemáticas. Entonces, tenemos la variable 1 y la variable 2. Si la variable 1 aumenta y la variable 2 aumenta, es similar a una regla de 3 directa. Por el otro lado tenemos que la variable 1 disminuye y la variable 2 también disminuye. También es similar a una regla de 3 directa. Y para ambos casos hablamos de una relación positiva. Si esta relación positiva nos genera una recta totalmente bien graficada, hablaríamos de un más 1. Ahora, tenemos la regla de 3 simple inversa. ¿Cómo la aplicamos aquí? Si la variable 1 sube y la variable 2 disminuye, o si la variable 1 disminuye y la variable 2 aumenta. En este caso sería una relación negativa. Si la recta es así, bien dibujada, bien recta, sería un menos 1. En cuanto a causa-efecto, tenemos la variable independiente que va a influir en la variable dependiente, o que la variable independiente va a permitir que suceda la variable dependiente. En este caso, para la monografía, estaríamos viendo una evaluación que va a tener en cuenta hasta 4.000 palabras dentro del informe, y lo cual también necesita fotos o esquemas o algún prototipo. Y esto puede ir incluido en el anexo, o tal vez el esquema podría ir incluido como parte del mismo texto. ¿Correcto? Entonces, de esta forma ya estaríamos ordenando nuestro documento a presentar. ¿Qué más se evalúa? Se evalúa el compromiso personal. En el compromiso personal debemos de saber el porqué de nuestra investigación. Entonces, ¿qué razones has tenido para investigar? Una razón personal, una razón hacia comunidad, una relación solidaria. Por ejemplo, si ustedes ven que sus compañeros tienen deficiencia de hierro porque no comen su desayuno, no comen su almuerzo, entonces podrían generar alguna situación para proporcionarles hierro o alguna alternativa. Entonces podríamos ver ahí que eso ya es algo solidario, ¿no? Hacia tu compañero. Si ves que en tu comunidad ellos generalmente siembran cebolla, pero tienen dificultades con el tamaño de la cebolla, entonces quieres ver una manera como esta cebolla sea más grande, tenga mayor biomasa,
o si hablamos de la cebolla china, tenga mayor longitud de hoja, entonces debería de estar relacionado a algo hacia la comunidad, ¿no? Y algo personal puede ser, ese tema me gustó, lo vi en el colegio, lo vi de repente dentro de la guía del curso, y pues me gustó el tema y lo voy a hacer porque es algo ya personal. Bien, ¿dónde va toda esta parte? Va en la introducción, en la justificación. Y podrías hablar un poco de ella en la conclusión, porque en la conclusión respondes a la pregunta de investigación y en la conclusión determinas si tu hipótesis es verdadera o falsa, o si es válida o no es válida. Bien, luego tenemos otro criterio que es exploración. En exploración vas a indagar. Entonces, para indagar necesitas recopilar información. ¿Dónde se almacena esa información? En el marco teórico. Y ahí también necesitas tener dentro de exploración la pregunta, la hipótesis y las variables. Entonces, la pregunta y la hipótesis tienen que usar palabras similares. Por ejemplo, si tu pregunta es cómo diferentes soluciones salinas al 10%, al 20% y al 30% influyen en la longitud de la hoja del Allium cepa. Tu hipótesis tendría que tener palabras similares. Dice, como una exposición a una solución salina al 10%, porque estoy escogiendo de estas tres, estoy escogiendo una. Permite una mayor longitud de la hoja del Allium cepa en la etapa vegetativa 3. Es importante mencionar en qué etapa va a suceder esto o en qué tiempo, ¿no? Podría ser 70 días, 75 días, 30 días, etc. Bien, y aquí determinamos la variable independiente, que sería la exposición a una solución salina al 10%, y la variable dependiente, la longitud de la hoja del Allium cepa. Tenemos que controlar algunas variables. El control de variables evita las variables intervinientes. Por ejemplo, si yo aquí tengo una vela y sé que está entrando aire por la puerta y va a apagar la vela, ¿qué necesito hacer para que esta vela no se apague? No, cierro la puerta. Entonces, al cerrar la puerta ya no ingresa el aire, o al colocar de repente alguna estructura, como decía su compañero, al colocar alguna estructura para que no entre el aire, ya no se apagaría la vela. ¿Qué estoy haciendo? Estoy controlando esa situación. Entonces, ¿qué controlo? El viento. ¿Cómo lo controlo? Colocando estructuras o cerrando la puerta. ¿Cómo influye este viento? Apagando la vela. De igual forma, lo ves aquí. ¿Qué controlarías para esta situación? Por ejemplo, la temperatura. ¿Cómo influye la temperatura? Diferentes temperaturas podrían interrumpir o podrían modificar el desarrollo del Allium cepa. De repente, si hace mucho frío, no crece. Si hace mucho calor, como va a estar expuesta a mucha humedad, podría generar hongos, ¿no? Que es lo que ha pasado en la prueba piloto. ¿Cómo se controla? Se colocan las muestras en un mismo lugar o en un invernadero, por ejemplo, a 25 grados o a la temperatura que ustedes crean convenientes, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que has evidenciado aquí en el marco teórico. ¿Y cómo se mide? Vas a medir con un termómetro ambiental. En este caso puede ser un termómetro de 0.5 grados centígrados de incertidumbre. Bien. Y así de esta forma ya estarías avanzando con la exploración. Ahora viene el análisis. ¿Correcto? Habíamos visto que en todo lo anterior que hicimos, a cada rato subrayábamos datos, porque necesitamos los datos. Y el análisis parte de ahí, de datos. Y estos datos al final nos generan estadísticas. Bien. Y podemos utilizar diferentes tests para analizar estos datos. Por ejemplo, la TestStudent, ANOVA. Si usas ANOVA, luego tienes que usar 2K. Porque aquí en el caso de ANOVA y 2K estamos tratando lo que es la diferencia honestamente significativa. Entonces, es como que tú le preguntes la hora a alguien y le dices, ¿tienes hora? Y te va a decir sí o no, pero no te va a decir o no, pues no te va a decir cuál es la hora. Entonces, eso es ANOVA. ANOVA, tú le preguntas, ANOVA, ¿existe diferencia honestamente significativa? Sí, sí hay diferencia honestamente significativa.
Y tu key te va a decir, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Aquí. Bueno. A Nova le preguntas si tiene hora y a Tukay le dices dame la hora. Claro, tu key te diría son las 11:10, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, ¿pero qué cosa es una diferencia honestamente significativa? Fácil. Si yo tengo el número 1, número 2 y el número 3, estos tres números ¿son iguales? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuántos grupos puedo formar aquí? 3. 3 grupos. 1, 2, 3. Pero si yo tengo aquí 1, 2, 3, 80, ¿cuántos grupos puedo formar ahí? 2. 2, ¿verdad? 1 y 2. ¿Eso a qué se debe? A que en el primer ejemplo no existe diferencia honestamente significativa. Y en el tercero sí existe. Perdón. Aquí. ¿Esto a qué se debe? Esa parte la cortamos. A que sí existe diferencia honestamente significativa. Entre ellos, tres, sí existe diferencia honestamente significativa. Porque están diferenciados en un punto. Pero aquí, entre ellos tres, no existe diferencia honestamente significativa. ¿Por qué? Porque están juntos en relación al otro término. El otro término está más alejado. Entonces, entre los dos grupos, ahí sí existe diferencia honestamente significativa. Entre los dos grupos. ¿Correcto? Y estos dos grupos serían grupos homogéneos. El grupo homogéneo 1 y el grupo homogéneo 2. Tu key te va a ordenar los grupos homogéneos de acuerdo a de mayor a menor, ¿correcto? Y tú esto lo acomodas de acuerdo a tu pregunta de investigación. Si te conviene poner el mayor primero o el menor primero. ¿Bien? Y en tu key puedes analizar todos contra todos o un análisis entre pares. Por ejemplo, si tienes 5 muestras, ¿ya? Si haces un análisis de todos contra todos, sería la A con la B, la A con la C, la A con Tipo la D, armando segmentos más o menos. Así es. Luego la B con la A, la B con la C, la B con la D, la B con la E, y así sucesivamente. Si haces por comparación de pares, estarías comparando A con B, C con D. B con C, por ejemplo, o A con C, A con D, ¿no? Sería muy similar, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia? La forma como se está presentando. La presentación aquí. A con B, B con A, C con A, C con A. ¿Correcto? Esa sería la diferencia. Bien. Ahora, volviendo a la parte del análisis, tenemos lo que se va a evaluar. Vas a evaluar datos. ¿Qué datos? Datos brutos. Estos datos brutos son todos los datos que vas a obtener de tu investigación. ¿De dónde salen? De las muestras. Salen de que aplicas el tratamiento lo aplicas en la muestra. ¿Correcto? Entonces, tú tienes tratamiento 1 y para ese tratamiento 1 tienes, por ejemplo, 15 repeticiones. El tratamiento 2, 15 repeticiones. En total, ¿cuánto es tu muestra? 30. ¿Ya? 15 más 15, 30. 15 del tratamiento 1 y 15 del tratamiento 2. ¿Bien? Ahora, una vez que tienes los datos brutos, estos datos brutos los procesas. Entonces tienes datos procesados. Bien, a partir de los datos procesados recién haces el análisis de datos. El análisis de datos donde vas a obtener las tablas y los gráficos. Donde vas a aplicar tu test estadístico. Y a partir de estos datos, de los datos procesados, del análisis de datos, de las tablas, de los gráficos y del test estadístico, vas a sacar tu conclusión. Y ya sabemos que esta conclusión tiene que ir en función de la pregunta y de la hipótesis.
¿Bien? Entonces, así como tu hipótesis decía, el 10% de la exposición al 10% de salinidad permite una mayor longitud, tu conclusión debe decir, es correcto que la exposición al 10% de salinidad permite una mayor longitud. O puede decir, no es correcto que la exposición al 10% de salinidad permite una mejor longitud, en tanto que en la tabla 5 dice tal cosa y por lo tanto el mejor tratamiento aplicado sería el de 30%, ¿no? O el mejor tratamiento aplicado sería el de 20%. Entonces todo va a depender de esto de acá, ¿correcto? En función a la pregunta y a la hipótesis. El último punto a evaluar es la parte de lo que sería comunicación. Entonces, ¿cómo comunicas todo lo que has hecho? Entonces, tiene que estar ordenado en un trabajo de investigación y las conclusiones tienen que estar muy claras. Bien, entonces, para saber de que de verdad tu trabajo está claro, se lo puedes dar a leer a cualquier persona. Y esa cualquier persona a la que le das a leer ese trabajo estaría siendo no necesariamente una persona del área de ciencias o una persona que conozca del tema. Tiene que ¿Correcto? entenderlo, ¿no? Tiene que entenderlo, nada. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta que la persona que lo va a evaluar o que lo va a leer y que es externa a la institución también debe de entenderlo. ¿Bien? En ese sentido, hasta ahí estaría terminando la parte de la evaluación del trabajo de investigación o de la monografía.